Hola, queridos amigos, un placer y una alegría inmensa poder llegar hasta sus hogares a través de las pantallas de nuestros canales acá en Los Ángeles, también de algunos que tenemos en internet, otros por satélite y también por cable. A cada uno de ustedes les damos un abrazo fraternal y un deseo pero profundo de que ustedes se encuentren muy pero muy bien al estar en contacto con este programa que lleva por título Pasajes y Personajes de la Biblia. Soy el pastor Washington Villarroel, pastor de la iglesia de Fullerton. En este día quiero compartir un tema que hemos denominado Cristo en el desierto, la tentación que Cristo sufrió en el desierto a manos pues del tentador, en lo que más le gusta hacer al enemigo de todas las almas, de todos nosotros. Pero antes de presentarlo, vamos a inclinar nuestro rostro a los que puedan, pues es mejor inclinar todo nuestro ser delante del Señor para pedir su presencia. Oremos. Señor y Padre Celestial, damos gracias, Señor, por la vida y la salud que nos concedes hasta ahora. Te pedimos humildemente que tú puedas traer luz sobre nuestras mentes y corazones para expresar las lecciones que tú tienes en tu palabra, no solamente para compartir, sino para aplicar en cada una de nuestras vidas. Háblanos directamente al corazón y que no sea un simple programa de televisión, sino una enseñanza que nos traiga a cada uno de nosotros una manera de transformar nuestras vidas para preparación a nuestro encuentro con el Señor Jesús en su segunda venida. Gracias, Señor, nos encomendamos a ti y te rogamos que nos acompañes y nos ayudes en nuestras vidas a diario, pero en especial al presentar este tema. En Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a entrar en el tema de este día que lleva por título Cristo en el desierto. Ah, todos sabemos que el Señor Jesús, tan pronto como comenzó su ministerio, y su ministerio comienza con su bautismo. Fue en ese lugar cuando el Señor es bautizado por Juan el Bautista, que fue justamente nació con unos 6 meses de diferencia con el Señor Jesús y fue justamente traído a este mundo para preparar las sendas de nuestro Señor Jesús. Él fue el que lo bautizó. Él bautizaba en el desierto y predicaba con mucho poder, pero predicaba también con la verdad y algunos le tenían miedo, pero predicaba, estaba lleno del Espíritu Santo y decía las cosas como eran. Pero estando, dice la sierva del Señor, en ese momento del bautismo de Jesús, dentro de la multitud que estaba viendo el bautismo de Jesús, ahí estaba Satanás y él vio cuando se abrieron los cielos, cuando se escuchó la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, y cuando bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, Satanás lo vio y él tembló cuando vio, porque él reclamaba este mundo como su mundo. Y resulta que estando en ese lugar, él sintió, ¿cierto?, de que el cielo se había acercado, porque él ya se creía dueño de esta nación, de la nación y del mundo entero. Y entonces se puso en guardia para tratar de derrotar a Jesús. Todos nosotros sabemos que Él lo que más desea es justamente ganar, pero Él ya es un enemigo perdido. Él ya perdió la batalla y la perdió con Jesús en la cruz del Calvario. Pero entonces vamos a ver lo que pasó después. Vamos a lo que la Biblia nos dice. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo primero, la primera tentación que sufre el Señor Jesús era una tentación quizás la más complicada de las tres, porque Él venía de ayunar 40 días y 40 noches, donde solamente era sostenido por la palabra de Dios y la comunión que tenía con su Padre. Venía débil, macilento, pero Él tenía que enfrentar, por eso el Espíritu lo llevó al desierto, porque Él tenía que enfrentar a Satanás y derrotarlo en el mismo campo que Él había derrotado a Eva. ¿Cómo la derrotó a Eva? A través de un alimento. Y le dijo, mira este alimento, se ve rico, no solamente es rico, aparte te hará más inteligente, te hará más capaz. Dios te mintió cuando te dijo que no debías comer de este alimento. Entonces, en el mismo campo donde él tenía donde había sido derrotado el hombre, ahora Satanás tenía que enfrentar al Señor Jesús y Jesús tenía que hacerle frente con toda su debilidad, porque él tenía un cuerpo débil como el nuestro, con las mismas falencias que nosotros, y derrotarlo para poder ser garante de nuestra salvación. Por eso que es tan importante que comprendamos esto. Así que vamos a nuestro siguiente versículo. Dice Mateo 5, 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. La primera tentación ya pasó. Y lo primero que él contesta es, escrito está. Todo tiene que ser con un escrito está, en todo orden de cosas, queridos amigos y hermanos. Entonces entramos a la segunda. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 5, 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estas fueron las tres tentaciones que el Señor tuvo que enfrentar cuando se fue al desierto y Satanás se le apareció. Claro, al principio se le apareció como un ángel, no se le apareció, no tomó la forma de Satanás y le dijo, si eres hijo de Dios. Claro, Cristo estaba en un estado débil y a pesar de su debilidad no le tomó ningún asunto a ponerle atención a Satanás porque él estaba conectado con las cosas de Dios. Pero Satanás sabía que ese era el momento de más debilidad porque había estado ayunando 40 días y 40 noches y lo había estado observando, y entonces la primera tentación es decirle, si tú eres hijo de Dios, convierte estos panes, estas piedras en panes. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera hecho eso, hubiera utilizado su poder que él no debía utilizar para salvarse de las cosas de este mundo y lo hubiera tentado, lo hubiera hecho caer a la tentación de seguir lo que Satanás le estaba diciendo. Lo que nos pasa a muchos de nosotros. Y en la comida, ¿para qué le cuento cómo nos pasa con la comida? Mucha gente no pone atención a las cosas que tienen que ver con el consumo de lo que entra en nuestro cuerpo y todo lo que Satanás consigue por entrar a nosotros o por tomar control a través de la comida. Querido hermano y hermana, tú que nos sigues.
La comida es fundamental. Por eso la primera tentación, y quizás la más difícil, fue la de la tentación de los panes, de las piedras que él le pidió que convirtiera en pan. Le dijo, si eres hijo de Dios. Yo le pregunto, el Señor Jesús lo enfrentó en su mismo campo y con toda la debilidad que sentía, pues no lo pudo hacer caer. Tranquilamente le contestó en todas las veces con un escrito está. Esto significa que tú y yo debemos manejar la palabra de Dios muy bien, porque las tentaciones que van a venir ahora y después van a venir otras más, si tú y yo conocemos la palabra de Dios, sabremos reconocer cuándo proviene algo de Satanás y cuándo proviene algo de Dios. Si lo que te están diciendo va en contra de la palabra de Dios, entonces obviamente es Satanás el que está detrás, aunque parezca bueno a ojos simples. Por eso es tan importante ese escrito está. Ahora fíjense lo que el Señor hace. Mateo 5:11 dice así, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué? Porque le resistió. Y cuando nosotros resistimos al diablo, el diablo se va. Miren lo que dice este siguiente versículo, Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, usted y yo no nos podemos entregar así a la primera y cuando sin luchar. Porque si usted y yo no luchamos contra la tentación, contra el pecado, Satanás va a llegar y va a tomar control de nosotros. Fue lo que trató de hacer con el Señor Jesús, pero nunca lo pudo hacer. Pero lo hace con prácticamente cada ser humano de este mundo. Por eso que necesitamos ayuda divina. Y la ayuda divina proviene cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos bautizamos en agua, somos bautizados, ¿cierto?, en el agua, y después de que salimos del agua, ahora viene el Espíritu Santo y nos trae la fuerza que proviene de lo divino para poder abandonar la vida vieja y pecaminosa y empezar a caminar en una nueva vida. Pero hoy día son muchos los que dicen estar de parte de Dios, pero ni siquiera los bautizan. No conocen el bautismo, no tienen bautisterio en sus iglesias. El que no naciere de agua y del Espíritu, le dijo Cristo a Nicodemo, no verá el reino de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con estas palabras? Tenemos que tomar la Biblia muy, pero muy en serio. Y tal como les decía, en el momento, y veamos en la siguiente, en el momento en que Él lo bautiza, ahí estaban los tres. Se escuchó la voz del Padre, estaba el Hijo presente y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí estaban esas tres personas que representan a Dios. Dios es uno solo, pero son tres personas distintas que forman ese Dios. Están unidos en todo, en propósito, en todo, están de acuerdo en todo lo que hacen. Y digamos, no existe forma de explicar porque nosotros no tenemos cómo explicar esto. Pero aunque sean tres, forman un solo Dios, la deidad. Y cuando Satanás vio esto, se sintió muy, pero muy preocupado. Mire lo que la sierva del Señor nos dice en el deseado de toda la gente, en el capítulo de la tentación. Dice, Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Los resultados del conflicto significaban demasiado para ser confiados a sus ángeles confederados. En otras palabras, no se lo podía dar a nadie esto, tenía que ser él mismo el que se enfrentase al Señor Jesucristo en esta lucha por manejar, por hacerlo, por derrotarlo, porque él quería que la tierra pasase a su dominio. Entonces dice, debía dirigir personalmente la guerra. Todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios. Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Imagínense lo que enfrentó el Señor Jesús. ¿Y por qué lo enfrentó? Por nosotros. Porque Él vino a salvarnos a nosotros. Este mundo era esa oveja perdida que Él vino a rescatar.
Y para poder rescatarla, Él tenía que pasar por lo que pasó. Muchas veces nosotros ni siquiera tomamos en cuenta las cosas y creemos que merecemos la salvación. Y ni siquiera consideramos todo lo que el Señor Jesús sufrió para darnos a nosotros la oportunidad de algún día poder ser salvos. Volvamos a la siguiente cita del deseo de toda la gente, del mismo capítulo de la tentación. Y dices, muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida. Mire lo que está diciendo ella. Y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Las tres tentaciones que presentó ante el Señor Jesús son las tres tentaciones que nos presenta a todos nosotros. Dice, nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Muchos dicen, cuando tú te conviertes, después todo te sale bien. Todo va a salir bien, no vas a tener ningún problema. Esa es una gran mentira. Cuando tú sirves a Dios, Satanás se levanta para poder tratar de derrotar. Y Dios le va a permitir muchas veces que Él te zarandee, porque así es como nos va probando. Una vez que le probamos a Dios que somos fieles a Él, entonces Dios levantará bandera contra Satanás. Pero mientras tanto, las pruebas son una forma de moldear nuestro carácter. Por lo tanto, cuando vengan las pruebas, no caigas. Es Dios el que la está permitiendo, pero las hay para aquel que siga a Dios. Sigamos con nuestra lectura del deseo de todas las gentes. Dice, las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado es su carácter que el nuestro. O sea, que lo que el Señor pasó era aún más difícil que lo que nosotros pasamos. Eso es lo que está diciendo ella en palabras simples. Y si el Señor Jesucristo recibió las tentaciones más severas y pudo Él triunfar, usted y yo también podemos hacerlo. Eso es lo que nosotros debemos concentrar nuestra mirada. Sigamos leyendo, antes que el tiempo se me vaya y no alcance a compartir todo esto con ustedes. Dice la sierva del Señor, llevando sobre sí, hablando de Cristo, el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, la primera prueba, que fue lo que le pasó a Eva. Del amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Esas son las tres pruebas que Él pasó y son las mismas tres pruebas que todos nosotros tenemos que pasar si queremos de alguna forma ser parte de ese pueblo final. Dice, estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y a Eva y que tan fácilmente nos vencen ¿a quién, hermanos? A nosotros. Así que, ¿tiene importancia o no tiene importancia lo que el Señor Jesús pasó? Claro que la tiene, y la tiene grandemente, por eso no lo podemos pasar por alto. Sigamos leyendo el deseo de toda la gente. Dice, Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán, o sea, lo iba a cubrir, lo iba a arreglar. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Está hablando de que cuando Adán y Eva fueron asaltados, para ellos era mucho más fácil no pecar que pecar. A diferencia de que cuando el Señor Jesús vino a este mundo, Él tomó
nuestra naturaleza. Mire lo que dice. Volvamos a la cita. Dice, estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales, hablando de Adán. Pero mire lo que dice hablando de Cristo. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Claramente queda especificado que el Señor Jesús tenía las mismas falencias que usted y yo. Dice, si Él no lo hubiera hecho así, no hubiera podido ponerse en nuestro lugar y enfrentar el pecado y derrotarlo. Cristo no vino con una naturaleza superior a la nuestra, vino con una naturaleza caída como la nuestra y resistió tentaciones peores que las tentaciones que nosotros recibimos. Sigamos leyendo. Únicamente así, dice, podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Era el único que podía sacarnos de ese tremendo hoyo en que había caído el hombre por causa del pecado. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. Él podía haber cedido porque su naturaleza le invitaba a ceder. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Esta cita nos dice a todos nosotros, usted y yo podemos ser triunfadores en Cristo Jesús y decirle no a la tentación y al pecado. Para Cristo, dice, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre, y llegándose a él el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios había aumentado el poder de los apetitos y pasiones, hasta que tenían un dominio casi ilimitado. Así, los hombres se habían degradado y degenerado, y por sí mismos no podían vencer. Cristo venció en favor del hombre, soportando la prueba más severa. Por nuestra causa, ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba con otros resultados, de los cuales participan todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Qué interesante lo que sale acá. La misma tentación que el Señor Jesús padeció en el desierto son las mismas tentaciones que nosotros recibimos. La diferencia es que Él estaba en desventaja con nosotros porque Él venía débil. 40 días estuvo sin probar bocado. ¿Cuál era la diferencia entre Cristo y nosotros? Su corazón. Él quería estar con su Padre. Él no podía concebir la idea de pecar para ser separado de su Padre. Y nosotros nos abrimos al pecado. Porque no amamos al Padre como Cristo lo amaba a Él. Si el amor fuese parte de nuestras vidas, si amásemos al Padre, al Hijo, si amásemos las cosas que están descritas, si amásemos su ley, sería mucho más fácil
enfrentar todo lo demás. Porque cuando tú y yo queremos resistir la tentación, Dios manda todo el poder del cielo para que nosotros lo podamos lograr. Si no lo estamos haciendo, es porque nuestro corazón está inclinado hacia lo malo. Cristo vino a ser un ejemplo, vino a ser Salvador, pero también un ejemplo para nosotros. Y Él, con su naturaleza igual a la nuestra, triunfó y triunfó para que tú y yo podamos triunfar. Dios te bendiga y te ayude para triunfar hoy hasta que Cristo venga. Hasta siempre.